Freiburg, si tiene sentido de ir o no. ¿Podemos recomendar o no? Esa es la gran pregunta. Y amor, ¿qué dices tú? Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la ciudad Freiburg im Breisgau. ¿Y cómo sería en español? Friburgo de Brisgovia. Así es conocida como la capital de la Selva Negra, porque bueno, en la región de Baden-Württemberg. Sí, y hoy vamos a mostrar todo lo que hay en la ciudad, que son las más importantes cosas que necesitan ver cuando vienen, cuánto gastan, claro, y cuáles son los restaurantes y cuál es la comida que necesitan probar Aquí en esta ciudad. Así que quédense, acompáñenos a una nueva aventura. Entonces, nuestro primer punto es la puente Wiwi. Y porque el nombre es como una ciudad en Nicaragua, porque Freiburg o Friburgo tiene una cooperación con Nicaragua. Por eso, y es muy bonito para hacer unas fotos y no bastante de ver, solo un puente, esos constructos con metal así, todo arriba. Es bonito de hacer fotos en la mañana, pero hay mucha gente que viene con bicicletas, entonces vienen temprano. Y para hacer las fotos tienen una iglesia muy bonita allá al frente. Allá. Y en el otro lado es el Münster y el Plaza Münster y todo que necesitan ver. Esa es la mayoría, esa es la cosa, ese es el sitio, la esencia de Freiburg. Y allá vamos ahora, nos vamos. Y en la vía al Münster encontramos el Rathaus. Que sería el municipio de la ciudad. Y es pues una casa viejito, es muy bonito también para hacer fotos, claro. O simplemente para admirar su belleza antigua, porque es antiguo. Y bueno, esta también es una parada cuando estén aquí en Freiburg. Y también, que es interesante, hay unos canales, como pueden ver, son todo en la ciudad y normalmente allá es agua fresco. Cuando está muy caliente pueden refrescar un poquito, pero ahora no hay agua. ¿Refrescar un poquito, tomar o no, solo poner los pies? Los pies. Solo puedes poner los pies, no puedes tomar. No. Pero ese detalle de los canales que hay en toda la ciudad con el agüita es un detalle que también hace que Freiburg llame la atención, porque no todos lo tienen. Y pues llegamos en un mal día porque hoy no hay agua en los canales. La cosa es, el clima está muy caliente ahora en Alemania y falta agua. Esa es la cosa, por eso no hay. Y en la plaza de Münster siempre, el lunes del sábado, siempre hay un mercado que venden frutas, flores, vino, quesos, todo. Algo muy muy típico aquí y pues cosas frescas, sí, es muy bonito en esa plaza. Alrededor son casas muy viejitos y sí. Hay historia. Tiene su vibe. Sí, y tiene su historia. Y se siente como lo tradicional, se siente como
esa parte de Alemania. Es muy bonito. Pues sí, vale la pena. Si vienen en la mañana, no olviden pasarse por aquí, por esta plaza, y se dan una vueltita en el mercado. Eso. Tal vez encuentren algo que les guste como nosotros en las flores. Entonces, estamos en un café directamente en esa plaza de Münster y es muy bonito para sentar, tomar un cafecito. Los precios son normales para ese lugar. Un café, 3 euros, todo bien, todo normal. Y Karen va a beber un cappuccino con Crema. Sí, y para 3,50. Y ese precio es para ese lugar, para ese sitio. Está muy bien. Bien. Y más ahora que estamos en la mañanita, son las 9 de la mañana y no hay mucha gente y es aún mejor. Sí, es bonito para caminar en ese mercado, pero cuando quieren hacer fotos necesitan ir al domingo o más tarde. Creo el mercado es solo hasta 2 o 3 en la tarde y después está libre para hacer fotos. Y ahora estamos en la calle Conviktstraße es el nombre. ¿Otra vez? Conviktstraße. Convict. Sí. Es una calle muy bonito con todas las plantas de las uvas para hacer el vino. Sí. Y es muy bonito la calle. Es como callejones. Tiene su estilo antiguo, está súper bonito, está bien chévere. Y claro, aquí también alrededor hay tiendas de vino que Como pueden debe ser. degustar. Claro, el vino no puede faltar, obvio. Y aquí es un vaso de vino del día, 5 euros. Y aquí estamos en el siguiente punto, el Schwabentor, que es la puerta de Schwaben. Que es la puerta de entrada. Estaba una puerta, también estaba un muro alrededor de la ciudad Freiburg y esa está una de las puertas. Una de las puertas. También vale muchísimo la pena que se den una paradita aquí. Está súper bonito, chévere. Pero histórico, bastante gente. Cultura. Y vengan temprano porque hay gente. Bastante. Y también hay un parte pequeño Venice. También es un canal, pero no hay agua por el calor y tal vez es más bonito cuando está agua, pero ahora no hay agua y no está tan bonito. Ahorita vamos a comer en un restaurante muy típico de Alemania y de esa región y también hacen su cerveza. Ellos mismos hacen su cerveza. Entonces, estamos en el restaurante, no es un restaurante así, es una Hausbrauerei que hacen su cerveza en la casa y también hay comida típica y el nombre es Feierling, que pueden encontrar cerca de Pequeño Venice y pueden sentar fuera. Es un jardín grande. Es un patio grande en el que se pueden sentar. Y son las 11 que abren, 11
15 y son mucha gente. Está casi lleno, casi completo. Entonces vienen temprano. Y aquí está la cerveza de la casa. Karen tiene el Radler, que es cerveza con Sprite. Y yo tengo mi normal cerveza. Probamos. Salud. Salud. Qué rica. Oh ya, wow, está rico. La cerveza 4,50. Está bien. No barato, tampoco no Pero super es caro. hecho en la casa. Y hecho en la casa. Sí, por la comida tienen solo cosas más pequeñas, no tan wow, platos grandes. Entonces pedimos y la comida viene. Yo pedí pressac, que es algo de carne, no tengo una idea, con pan. Esto comen también los rusos. Vamos a probar, no tengo una idea. Y Karen tiene los Weißwürste con Brezel. Que es salchicha blanca con el típico bretzel. Creo que todos saben el típico bretzel. Y viene con la mostaza dulce, creo que esa es la mostaza dulce. Vale, ¿podemos recomendar ese restaurante? Depende, creo. Cuando no tienes bastante hambre, solo un snack así y una cervecita rica, la cerveza está muy rica, ese es el lugar. Pero cuando tienes bastante hambre y quieres un plato grandote, creo no es el lugar. Entonces llegamos después de 1000 metros de la altura el Kanonplatz, que es una montaña un poco más arriba de la ciudad. Puedes ver todo. Tienes todito. una vista muy bonita de la ciudad, pero no solo de la ciudad, sino también de la Selva Negra, de Schwarzwald, de la Selva Negra. Y pues vale mucho la pena subir esta cuesta bien empinada, porque eso sí cabe decir que la cuesta está no así, pero así. Así, más así. Entonces sería bueno que lleves zapatos deportivos o zapatillas por lo menos, para que, bueno, se te sea más confortable caminar. Ya, absolutamente. Y la cosa es, no cuesta nada. Es gratis. No cuesta nada. Es completamente gratis. Entonces, subimos 288 gradas para ver cómo es Schlossberg, y sudamos, pero no vamos a subir. Y tal vez una pregunta: Se preguntarán, ¿cómo venir aquí a Freiburg, a Friburgo? ¿Cómo quieres decir? Son diferentes opciones. Hay un tren directamente en la estación mayor de tren, y son 5 a 10 minutos a caminar al centro.
muy bueno. Entonces, pero también hay la posibilidad de conducir con tu carro, si hay un carro. Sí. Y puedes parquear un poco más fuera del centro. Alejado un poco. Es mucho más barato. Para 4 o 5 horas todo el día, o puedes encontrar en unas calles allá unos por libre. Libre, que no pagas si encuentras algún espacio en las calles ahí. Ahora sentamos en el restaurante Zum Bunten Onkel. Buscamos bastante porque todo está lleno, todos los restaurantes. Y este restaurante estaba Justo desocuparon, una pareja desocupó y pues ahí aprovechamos y ahí nos sentamos. Y bebimos algo y probamos también una comida muy típica de esa región. Badisches Dreierlei, que es con papas, una ensalada de salchicha y una crema así. Y como pueden ver, aquí es el Münster. La catedral. El lugar es perfecto, muy bonito de sentar, tomar una cervecita, comer algo. En la noche o para el almuerzo, como quieres. Y creo los precios son un poco más altos. Porque, claro, por el lugar. Porque la idea estaba ir a un otro restaurante más arriba de la montaña. Aquí también es un restaurante y es barato y la gente dice es muy bueno, pero estaba llenísimo. Por eso buscamos un otro y vamos a ver qué tal. Estamos aquí. Y si podemos recomendar o no. Entonces, la comida estaba bien rica. Delicioso. Bien rica. La cerveza estaba un poco cara. 5,20 euros. Eso es poco caro. Aquí pagas el lugar. Pero la comida estaba bien y también por ese precio. Entonces, ese es un lugar también que podemos recomendar porque es directamente en el Münster. Es en muy la bonito, plaza, en la plaza, donde está la catedral. muy bonito, pero es más caro. Tal vez pueden también probar ese lugar, ese restaurante arriba de la montaña, Kastaniengarten. Tienen una vista maravillosa, pero siempre está lleno, entonces necesitan probar. No probamos antes, entonces no podemos decir que es bueno o no, pero tienen una vista buena. Entonces, en esa plaza del Münster tenemos también un Kaufhaus. Es rojo y muy viejito. Kaufhaus significa casa de compras, y es muy viejito y también muy bueno para hacer unas fotos. Sí. Y en el otro lado tenemos el Münster, la catedral, y también pueden hacer fotos y entrar gratis. No necesitan pagar para entrar a la iglesia. Exactamente. Pueden entrar gratis. Está muy bonito también. Pueden hacer bastantes cosas que son libres, honestamente, solo la comida y bebidas, claro, y también el tren cuesta, pero las cosas así pueden hacer. Gratis. Eso está muy bueno. Entonces, gente, mostramos todo en ese lugar, en ese Freiburg. Esos lugares que son muy importantes para nosotros. Hay más, pero esos puntos estaban muy importantes para nosotros. También mostramos nuestras recomendaciones de la comida. ¿Qué visitar? Y ¿A todo. qué hora es recomendable? Sí. Y al final, la gran pregunta,
Freiburg, si tiene sentido de ir o no. ¿Podemos recomendar o no? Esa es la gran pregunta. Y amor, ¿qué dices tú? Yo creo que sí es recomendable si no te encuentras muy lejos de esta ciudad, o sea, si no tienes que viajar muchas horas, porque todo lo que hay aquí tú puedes hacerlo en un día. Ya, No un día es necesitas- súper suficiente. Un día es suficiente, no necesitas mucho más tiempo. Entonces, si vives cerca, creo que unas 2 horas, 2:30 Ya, también. Es muy recomendable, pero si no y estás más lejos y es mucho más tiempo, pues no creo. Pero Ya. sí, Freiburg está muy bonito. Tiene su historia, tiene sus cosas también. Y pues esperamos que les haya gustado mucho este video, Absolutamente. que hayan conocido un poco Sí. más. Aquí mostramos una vez más cuánto gastamos en total hoy, en ese día, con la comida y todo. Y no olviden de suscribir nuestro canal para más lugares, más informaciones, más inspiración. Estamos en Instagram, También. no se olviden. Claro. Y pues una vez más, Karen. Patrick, ecuatoriana, alemán. Y Entonces, nos vemos en el siguiente. video. Chao.